Tema: lanzamientos verticales. Un cuerpo puede moverse verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Si un cuerpo se mueve hacia arriba, la velocidad será positiva. Si va hacia abajo, su velocidad será negativa. Si cae libremente o se deja caer, la velocidad será cero. Recordemos que la velocidad es un vector. Y si ese vector tiene sentido hacia arriba, va a ser positivo. Y si el vector tiene sentido hacia abajo, va a ser negativo. Bien. Durante el lanzamiento vertical, el objeto alcanzará un punto máximo, como podemos observar aquí en la figura. Cuando lanzamos un objeto, el objeto llega a una determinada altura y luego que llega a esa determinada altura, el objeto se detiene por un instante y empieza a caer por efectos de la gravedad. Bien, justo antes de iniciar el descenso en caída libre, ¿verdad? Para calcular dicho punto, usaremos las siguientes ecuaciones. Hx, que me va a representar, ¿verdad?, la altura a la que va a estar situado el objeto, va a ser igual a la altura inicial, a la altura de donde fue lanzado, más la velocidad inicial, la velocidad con que fue disparado, por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado, entre 2. Y la altura máxima se va a determinar, ¿verdad?, la altura que llegue a alcanzar, la altura que llegue a su punto más alto, se va a determinar utilizando esta fórmula. Altura máxima es igual a la velocidad, a menos la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad. Y para calcular la velocidad que lleve, ¿verdad?, a una determinada altura, se va a utilizar la fórmula velocidad inicial más gravedad por tiempo. Bien. Para calcular el tiempo que va a tardar en alcanzar la altura máxima, vamos a utilizar la fórmula menos la velocidad inicial entre la gravedad. Bien, veamos un ejemplo donde ocupemos esa fórmula. Ejemplo: se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcular la distancia que recorre a los 2 segundos, la magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos, la altura máxima alcanzada y el tiempo que tardará en el aire. Muy bien, saquemos nuestros datos. El problema nos habla de que se lanzó una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo. Bien, nos habla de calcular la distancia que lleva al recorrer 2 segundos, o sea, qué altura va a llevar a los 2 segundos. Entonces, tenemos aquí tiempo igual 2 segundos. Este tiempo lo vamos a ocupar para calcular, vamos a ponerle altura 2. Vamos a calcular la altura máxima. Y vamos a calcular el tiempo que tarda en el aire. Entonces vamos a ponerle tiempo total. Bien, pasamos a la solución. Primeramente, vamos a calcular la altura número 2 a la altura que se encuentra a los 2 segundos. Para eso nos vamos a apoyar de esta fórmula: altura inicial más velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Altura inicial más velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Bien, aquí la altura inicial es 0 porque fue lanzada desde el suelo.
Entonces esto queda cancelado. La velocidad inicial con que se lanzó fue de 20 metros por segundo. Es positiva porque lleva sentido hacia arriba. El tiempo, 2 segundos, más, entre paréntesis, el valor de la gravedad. En este caso, como es un movimiento retardado, entonces la aceleración o la gravedad es negativa, porque hacen que la velocidad disminuya. Recuerden que la aceleración también es un vector, y si ese vector o esa aceleración hace que la velocidad disminuya, entonces es negativa. Si hace que aumente, es positiva, y es por eso que la gravedad es negativa. Por 2 al cuadrado entre 2. Estas operaciones las podemos hacer directamente con la calculadora o hacerlas paso a paso. 20 por 2, eso es 40. Se simplifica segundo con segundo. Más por menos es menos. 9.8. Los podemos hacer aquí en la calculadora. 9.8 por 2 al cuadrado igual, y luego ese resultado nos dice la fórmula que lo vamos a dividir entre 2, 19.6. Entonces 9.8 por 2 al cuadrado le damos igual, luego dividiendo entre 2 nos da 19.6 metros. 40 menos 19.6 es 20.4. Y esa es la altura que lleva la pelota al pasar 2 segundos. Bien, ahora el ejercicio nos habla de calcular la magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos. Bien, entonces nos vamos a auxiliar de esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por tiempo, porque queremos saber la velocidad que lleva en ese instante. ¿Con qué velocidad llegó a esa altura de 20.4 metros? Bien, entonces la velocidad con que llegó hasta ese punto, ¿verdad?, va a ser igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Según los datos, la velocidad inicial es de 20 metros por segundo más la gravedad. Recordemos que aquí la gravedad hay que ponerla negativa porque está haciendo que la velocidad disminuya. Por el tiempo, en este caso 2 segundos. Esto lo podemos hacer directamente en la calculadora, así. 20 más, abrimos paréntesis, menos 9.8, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 2, cerramos paréntesis, igual 0.4. metros por segundo, y esa es la velocidad que lleva al pasar 2 segundos. Bien, ahora el ejercicio, ¿verdad? Bueno, este era el inciso B, vamos al C. Nos habla de calcular la altura máxima. Bien, recordemos que la altura máxima, vamos a utilizar la fórmula menos velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad. Bien, la velocidad inicial ya sabemos que es de 20 metros por segundo al cuadrado entre la gravedad, ya sabemos que es negativa,
por lo que ya expliqué. Menos entre menos, eso es más. Bien, eso lo podemos hacer en la calculadora. 20 al cuadrado igual, y luego entre 9.8, 40.82 redondeado metros. Y esa es la altura máxima que logra la pelota. Luego de esa altura ella empieza a caer. Ahora bien, para calcular el tiempo en el aire, recordemos que hay dos tiempos. El tiempo en que llega a su altura máxima, pero luego hay otro tiempo, el tiempo en que llega a la altura máxima y luego empieza a caer. Entonces, de la altura máxima hasta el suelo, ¿cuánto se llevó? Y del suelo a la altura máxima, ¿cuánto? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a auxiliarnos de esta fórmula. El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial entre la gravedad. Ahora, ¿cómo? El tiempo en que tarda en alcanzar la altura máxima es el mismo en que tarda de la altura máxima al suelo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 esa cantidad, quedándonos así: menos la velocidad inicial, que es de 20 metros por segundo, entre la gravedad, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, por 2. Multiplicamos. 20 por 2 es igual a 40, entre 9.8, 4.082 segundos, redondeado. Menos entre menos más. Y ese es el tiempo entonces que dura en el aire. Y con eso ya le damos solución al ejemplo, ¿verdad?, donde aplicábamos las fórmulas que ya mencionaba.